Perfecto. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este webinar que hemos denominado el entorno VUCA y su efecto en las organizaciones o las instituciones. Este taller, o este espacio va a ser facilitado por el doctor Gabriel Roballo, que cuenta con un PhD en educación, maestrías en finanzas, maestrías en administración de empresas, fue ex director general del IDE, entre otras cosas que pues evidentemente de su abultado hoja de vida, y el día de hoy nos va a compartir su experiencia en este tema. Unos lineamientos generales para poder dar paso al doctor. Nosotros vamos a tener una charla de aproximadamente 40 minutos, ya en este momento menos seguramente, y vamos a dividirla en la siguiente forma. El doctor va a tener un espacio de unos 20-25 minutos y el tiempo restante lo utilizaremos para responder preguntas. Sus preguntas pueden ser enviadas a través del chat. Hemos procedido a desconectar desde el máster tanto el micrófono como el video. En un momento voy a desaparecer yo también del espacio para poder mejorar la señal y que todos podamos escuchar adecuadamente al doctor Roballo. Doctor Roballo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para poder compartir con todos ustedes a la Fundación Ecuador una conferencia que se llama Entornos VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Vamos a hacer les voy a proyectar compartir la pantalla. Me avisan si Jenny, si se ve bien todo. Voy a compartir esta pantalla para poder establecer, quiero saber si esto se ve. No sé, Jenny, si esto se ve, perdone. Voy a apagar mi video. Quisiera saber si esto... ¿Se ve esto? ¿Se ve la presentación? No sé si alguien me podría decir algo. Sí, doctor, se ve perfectamente su pantalla. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bien, bueno, vamos entonces. Miren, la situación en la que estamos actualmente, ha habido en las últimas 2 décadas 3 acontecimientos importantes. Uno, pues, ha sido el ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Parecía que no había problema y pareció un nuevo autor, el terrorismo islámico. No existía algo que no estaba presente y de repente apareció esto, ¿no? No sabíamos si esto iba a tomar el control del mundo, los terroristas, o si se iba a repetir algo al cabo de una semana, en el Puente San Francisco, en otro sitio. Bueno, con el tiempo ya vimos que está esto del terrorismo, pero no está continuamente actual. Apareció en Madrid, pues nos dio una sensación de que no estamos controlando, ¿no? Y luego nos afecta. Un segundo acontecimiento que pasó fue la crisis que tuvimos en el 2007 y el 2008, que ha durado hasta el 2014. Pensábamos que teníamos un crecimiento y un bienestar, al menos en el occidente, que nos podía poner a prueba de dificultades, y nos dimos cuenta que somos vulnerables, que no tenemos todo bajo el control. Y ahora lo que estamos viviendo, esta crisis, pues, nos hizo ser conscientes de que teníamos que tener cuidado, de que no controlamos la situación del mundo. Y bueno, además de esto, otros 3 acontecimientos se producen en estas 2 décadas, que es las comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones son extraordinariamente rápidas e impensables. Pues otro tema es la globalización. Antes una empresa tenía sus clientes localizados en sus zonas geográficas, sus proveedores en sus zonas geográficas y competidores. Ahora podemos comprar y vender en cualquier parte del mundo. Nuestros proveedores, suministradores, nuestros competidores están en cualquier parte. Ahora las cosas son más turbulentas, más difíciles, más complicadas. Y tenemos, por ejemplo, el caso de un operador turístico, el Thomas Cook. Bien, esta compañía fue fundada hace 180 años en Inglaterra, en un pueblecito pequeño en el centro de Inglaterra. Y esta compañía ofrecía viajes a 20 kilómetros a la redonda con el tiempo. Luego, con el tiempo, empezó a llegar a Londres. Luego ofreció viajes hasta París. Y tuvo en un entorno bastante estable esta empresa. Bueno, resulta que el año pasado, por el mes de septiembre, quebró.
Miren, y tenía 22.000 empleados, más o menos 19 millones de clientes, pero tenía unas pérdidas de casi 1.680 millones de euros. Y la quiebra sorprendió y salió en las noticias a 600.000 turistas repartidos por 16 países. Miren, la empresa en este momento tenía una gran cantidad de activos, 105 aviones, 200 hoteles, complejos hoteleros, 500 sucursales. Bueno, quebró. ¿Y quebró por qué? Miren, el sector turístico, el de los viajes, ha tenido una revolución total por la venta online de pasajes. Luego aparecieron los pasajes de low cost, pues una empresa que tenía 180 años trabajando toda su vida en un entorno muy estable, de repente en estas 2 últimas décadas se ha revuelto, ¿no?, sobre todo el entorno y se encuentra quebrado. Pues bien, ¿qué pasó también en 2011? ¿No? Les cuento la historia. Un campesino de Túnez, en una aldea que iba a la capital tunecina a vender sus mercancías, su fruta, verdura, un oficial le requisó parte de sus mercancías y la balanza, él llevaba una balanza, este señor protestó de que era injusto lo que se le hacía y que cómo le iba a dar de comer a su familia, pues protestó y bueno, y como no le hicieron mucho caso, acudió al municipio a quejarse y a decir lo que le estaba pasando. Pues resulta que no le hicieron caso y lo que decidió fue en la puerta del municipio inmularse. Llegó esto a las redes, a un influencer, le dio publicidad y al cabo de 19 días el presidente de Túnez tenía que dimitir. Miren, esto se extendió y y es lo que se ha llamado la primavera árabe, ¿no? Y montones de países con sus respectivos presidentes tuvieron que marcharse, salvo Siria, quien sigue lo que pasó fue iniciar una guerra civil, ¿no? Que provocó muchos desplazados. Miren, más o menos 7 millones de personas tuvieron que huir de allí, ¿no? Y buena parte entraron en Europa y buena parte en Reino Unido. Pero he aquí que años después el Reino Unido pues decide pues abandonar la Unión Europea. Pero no era la única causa esto de la migración, sino no solo por la presión inmigratoria que tenía de parte de 7 millones de desplazados que hubo en toda Siria. Tampoco quiero decir que esta fue la única razón por la que Gran Bretaña saliese del Brexit, ¿no? Pero este fue un factor más, algo que pesó, ¿no? Por lo tanto, estamos en una situación en donde algo que pasa en un campesino en Túnez, en un sitio remoto perdido en el mundo, pues ahora tiene impacto mundial en el resto del mundo, ¿no? Estamos en una situación turbulenta, estamos en una situación volátil, como el inicio de la charla, incierta, no sabemos, compleja y sobre todo ambigua. Y de aquí en adelante nos va a tocar manejar todas nuestras compañías en entornos de esta naturaleza, ¿no? Bueno, ha habido algunas irrupciones en el camino, ¿no? Como el caso de Kodak, ¿no? Por ejemplo, Kodak en los años 99 ya se había inventado la cámara digital, pero pensaron que 10 años después, para el 2009, la cámara digital tendría una partición del mercado del 5%. Y pensaron que una cámara es lo que hemos tenido siempre, ¿no? Bueno, pues resulta que 10 años después, la participación del mercado era del 95%, ¿no? Y 10 años después, Kodak tenía el 20% de los empleados que había tenido hace 10 años. Pues miren, en el año 2012 Kodak quiebra. Lo mismo pasó con Nokia, ¿no? Nokia era el líder de aparatos de teléfono, llega el iPhone de Apple y desaparecen del mercado. Pues miren, están pasando y van a pasar cosas muy cambiantes en estos momentos. Empresas que han sido líderes en este momento que estamos viviendo convulsionado van a dejarlo de ser. Y es precisamente por esta globalización y por lo que estamos viendo, por los factores que están pasando, ¿no? Entonces, estamos viendo ahora, la conferencia de hoy es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Cómo yo puedo identificar en qué entorno estoy y cuál es la receta que debo de seguir? Sí, mira, todas estas situaciones generan turbulencias muy complicadas, pero hay que distinguir porque no hay receta para toditas, ¿no? Pero sí puedo tomar algunas y aplicarlas y hacerlas tal como yo las creo convenientes. Yo les puedo contar un entorno que digamos que tiene las 4, volatilidad, incertidumbre y complejidad. El sector de aerolíneas, ¿no? Este es un sector que casi tiene las 4 y ahorita está muy complicado. Porque miren, desde el año 78 que se desregularizó en Estados Unidos y en Europa más adelante, pues todo ha sido un caos. En Estados Unidos, antes tenían la desregularización, todo el mercado estaba repartido entre 4 aerolíneas grandes compañías.
Dentro de cada estado podía operar cualquiera, pero a nivel de todo el país lo tenía repartido en 4 compañías. Pues mire, desde que se regularizó, desde los 30 años siguientes al sector, este sector ha perdido 30.000 millones de dólares. Es decir, más o menos por año perdía 1.000 millones. Algún año ganaba dinero, otro perdía. Pues en la Unión Europea el sector de las aerolíneas más o menos tenía su aerolínea, como Iberia en España, Air France, British Airways, pues viene esta cosa de la regularización y todo se va al caído, ¿no? Entonces, este es un sector volátil, es un sector complejo, incierto, multiplicación de rutas, low cost, hay diferentes de coordinaciones, hay huelgas, retrasos, etcétera. Es un sector volátil, complejo, por lo que hay que gestionar, hay muchas dificultades de coordinación y la climatología no la pone fácil, ¿no? Es algo que está muy, muy complejo, ¿no? Entonces, yo puedo tener aquí lo que estoy viendo, ¿no? Huelgas, retrasos, todas estas cosas afectan al sector y esto va a afectarnos. Hay sectores que se van a volver muy complicados después de lo que estamos viviendo, ¿no? Un sector, por ejemplo, que ahorita está bastante mal, el sector petrolero, ¿no? El sector petrolero llegó hasta con los forex, hasta los futuros en negativo, ¿no? Entonces, estábamos viviendo que a inicio del enero, del 13 de enero, esto estaba en $66 y ahora está en menos 10, menos 15 dólares, se va a volver a reactivar, pero está muy, muy mal el tema del petróleo. Podríamos ver aquí cómo oscila entre un 4, un 13%, 3%. Esto es muy variante, ¿no? Es un sector muy volátil, ¿no? Demasiado volátil. Es un sector en donde la volatilidad, lo complejo y lo incierto afecta a la geopolítica, pues todo, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, el tema de conseguir nuevas reservas. Baja el precio del petróleo porque hay mucho más, resulta que la capacidad instalada está muy por encima de la demanda, baja el precio del petróleo, entonces la demanda está llegando siempre a una capacidad que varía el precio, ¿no? Luego tenemos el fracking, que es otra cosa, el fracking, ¿no? Que es la fracturación hidráulica, o fracking, que es una técnica en el cual tú extraes el llamado gas de esquisto, ¿no? Es un tipo de hidrocarburo que es costoso, que ahora ya las compañías americanas que se dedican a esto están complicadas, porque es más barato tomar el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, y el shale gas, que es otra, ¿no? Que hace es, pones un montón de energía en el sistema con el cual el precio baja, y si el precio baja ya no compensa, y es lo que está pasando. Entonces, el ciclo económico ahora vive una recesión. La demanda baja, hay crecimiento, la demanda empieza a subir. Pues bien, hay muchos factores que están afectando y van a afectar mucho. Bueno, también el Ecuador ha vivido esto, ¿no? Épocas de transiciones, la transición que teníamos de una dictadura en los años 70 y se consigue un cambio democrático. Son pocas las situaciones de estas características, ¿no? O también, por ejemplo, si lo vemos internacionalmente, el conflicto árabe-israelí. Esto es una situación muy compleja, lleva muchísimos años, casi desde el 67, que no tiene solución y hay momentos calmados, hay momentos erráticos, una situación compleja, difícil, pues difícil, compleja, ¿no? Pues bien, cada cosa requiere algo distinto, ¿no? Un remedio distinto. No es lo mismo la incertidumbre, ¿sí? Que la complejidad, ¿no? Una cosa puede ser compleja, pero no haber ninguna incertidumbre, ¿no? Una cosa puede ser incierta, pero se sabe lo que va a pasar, pero sin ninguna complejidad. Tiras una moneda, por ejemplo, y nadie sabe lo que va a pasar, si caros o cruz. Nadie lo sabe, pero no es complejo, ¿no? El lanzamiento de la moneda no es complejo, bueno, pero es incertidumbre total. Entonces, tenemos que identificar en qué nos estamos moviendo para poder tomar buenas decisiones y planificar estratégicamente. Entonces, hasta que no miremos cuál es el resultado, no sabemos cómo hay que verlo, ¿no? Y lo otro es la volatilidad, ¿no? Miren, un entorno es volátil en la medida en que cambia mucho, ¿no? Y rápidamente, y no sabemos en qué dirección. Por ejemplo, volátil es el cambio de la moneda, ¿no? El dólar euro, que está cambiando, ahorita está casi 1.01, las fluctuaciones en esto, las disrupciones, eso es un entorno volátil y se puede aplicar, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo veo las fluctuaciones del bono español, por tomar un ejemplo, ¿no? Vemos que antes era un poco volátil, el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio dólar-euro, que también tiene su pequeña volatilidad, la rentabilidad de la bolsa, ¿no? La rentabilidad del tipo de cambio también tiene, el tema aquí con Lehman Brothers se complicó, se hizo más volátil. Pues aquí también tienes el tema del petróleo. Bueno, todos estos son escenarios de volatilidad, ¿sí?
Sí, son situaciones volátiles, no son solamente situaciones cuantificables, ¿no? Hay situaciones que son cuantificables, pero son muy volátiles. Por ejemplo, en el año 2000, 2002, se produjo lo que se llamó la nueva burbuja, ¿no? Las crisis de las .com. Montones de empresas digitales quebraron. Ellos pensaban que ya por tener una página web ya estaban del otro lado, ya eran técnicas, ¿no? O, por ejemplo, cuando hubo la crisis de la deuda soberana, ¿no? Que Grecia empezó a endeudarse y todos no sabían si se iba a poder pagar, qué iba a pasar, y es lo que nos va a pasar en nosotros. La economía ecuatoriana es una economía volátil en estos momentos y complicada, ¿no? Entonces, complicada, etcétera, que nos va a dejar en una cema. Ya hemos pasado feriado bancario, leyes, etcétera. Pues todo esto pone un entorno de mucha volatilidad y que no da mucha confianza para inversionistas, ¿no? Pero bueno, pese a todo, nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo abordo una situación volátil? Primero, una fase es utilizar mercado de futuros, ¿no? Si mi empresa es muy dependiente del petróleo, si mi empresa es dependiente de los precios de materia prima, pues cualquier cosa, utilizar futuros. Eso es una... Mira, Southwest Airlines en el año 2002, después del atentado terrorista que azotó, tuvo problemas muy potentes, por ellos se apuntaron en futuros y fue la única empresa americana que salió avante, ¿no? Otro tema es crear redundancia. Ahora, por ejemplo, las compañías, estas compañías que venden equipos médicos que tenían alto inventario son las que han hecho mejor las cosas, ¿no? Financieramente esto puede ser un pecado, ¿no? Pero ya las cosas van cambiando y tener más stock del que es estrictamente necesario no es, realmente es algo malo, porque todo lo que se decía antes de just in time ya no lo estamos cuestionando. El lean production, todo estaba muy bien, ¿no? Cuando las cosas eran estables, cuando no había susto, ¿no? Pero cuando hay disrupciones ya las cosas cambian. Y luego, redundancia en las personas. Aquí este es un tema en donde la gente cree que, perdón, que ya el despedir gente es la solución, pues se viven situaciones difíciles, ¿no? Con lo cual, los entornos volátiles, además de neutralizarlos con los mercados de futuro, necesitamos tener las cosas que poder trabajar. Yo les diría que si tienes las personas estrictamente necesarias en tu compañía, se te pone una persona enferma, viene una dificultad que requiere más atención, pues tienes a la gente totalmente estresada, y si tienes a alguien estresado, pues rindes mucho menos, ¿no? No te va a rendir, ¿no? Pues podríamos decir también situaciones de la banca, ¿no? Los bancos españoles, cuando se abrió la Unión Europea, pues pensaban que iban a quebrar, pues resulta ser que estos tenían en cada esquina una subsidiaria y eso fue lo que les salvó. Otro caso de situación volátil es FedEx, ¿no? Que es una de las empresas que yo diría que si un avión se estropea, tiene un avión para reponerlo, ¿no? Bueno, podríamos decir que todo esto, para abordar hay que tener agilidad y flexibilidad para abordar algo volátil. Crear redundancia es caro, y parece innecesario, ¿no? Es como uno diría, bueno, el seguro de vida, el seguro de salud, el seguro del auto, ¿no? Yo no me imagino andar sin el seguro porque a la que te pega te complica la vida y luego tendríamos problemas y qué hacemos. Bien, yo les diría que una situación es incierta cuando no se sabe lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué mismo para dónde vamos, ¿sí? Qué vamos a tomar, qué es lo que estamos viviendo en este momento, qué hago en la compañía, qué rayos mismo, por dónde empiezo, voto gente, no voto gente, cambio el giro del negocio, pues bien, pues yo diría que no tiene por qué ser volátil tampoco la cosa, que no puede cambiar mucho, ¿no? Ejemplo, yo te podría decir que si tú haces una expedición al Everest, pues resulta que si estás entrenado y si sabes del asunto vas a llegar, pero hasta los más expertos tienen accidentes y se mueren, ¿no? La política ecuatoriana también es bastante incierta, ¿no? Hemos tenido de todo aquí en el país, ¿no? Para todos, ¿no? Bien, la incertidumbre. ¿Cómo reaccionarían mis clientes al lanzamiento de un nuevo producto, ¿no? Ahora que estoy vendiéndolo digitalmente, ¿no? ¿Cómo voy a lanzar nuestros competidores, si nuestros competidores van a lanzar un nuevo producto? ¿Cómo vamos a lanzar un joint venture en Asia, por decir algo? ¿Cómo va a funcionar todas estas situaciones? ¿Qué nuevos mercados tengo que buscar para empezar yo a salir de esta crisis? ¿Cómo voy a abordar la incertidumbre? No, mire, también hay que decir aquí que no hay recetas mágicas, ¿no? Ni para la volatilidad ni para la incertidumbre, ¿no? Yo les diría que aquí se trata de hacer las cosas bien, no se trata ni de adivinar el futuro, ni saber lo que va a pasar, porque eso no se sabe, ¿no? Si pudiese saber, no sería ya situación crítica, hay que ver cómo la abordo, ¿no? Ahora, ¿cómo logro buscar la información?
La información vale, ¿no? Tiene valor y nos reduce posibilidades, ¿no? De lo que va a pasar, con lo que hay que balancear, ¿no? Miren, algo importante es, hay mucha información de la empresa que no la tiene el equipo directivo. ¿Sí? A veces los directivos que queremos llegar a todo, pues nos equivocamos. Los que están abajo, pues son los que están en producción, los que están al pie del cañón, los que están en la venta, conocen bien el terreno, ¿no? Saben si este producto va a funcionar. Podemos hacer muchos estudios de mercado, podemos hacer muchas cosas, pero los vendedores tienen el olfato. ¿No? Dicen, oye, esto va a funcionar o no. Hay que preguntar a los de abajo. Saben del negocio, saben cosas que el equipo directivo, que tiene una visión más panorámica, se le escapan los detalles, ¿no? Y por lo tanto, hay que preguntar, ¿no? Hay que crear una organización robusta ante las especificidades del momento, ¿no? Miren, no se puede predecir ni se pueden tener soluciones a todas las situaciones circunstanciales, pero hay que presentar las cosas, y esto escuchen, de modo que una estrategia, para los que les guste esto, que solo funciona si las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal no va a funcionar, ojo, porque llegará el momento en que las cosas van a ir mal. Vamos a hacer estrategias que funcionen bien cuando las cosas van bien y que cuando las cosas vayan mal estemos cubiertos. Así se planean los planes estratégicos. De lo contrario, pues de lo contrario no nos sirve, no nos sirve. Por tanto, ojo con creer que, vamos, ojo con creer que todo lo que el mercado me pide, ¿sí? Porque igual que crecemos, si uno quiere crecer, todo lo que el mercado me dice, oye, pues eso trae problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque si el mercado te deja de pedir cosas, como está pasando en este momento, te hundes, ¿sí? Y hay que saber controlarse hasta para el crecer, ¿no? Hay que saber crecer y saber hasta dónde, ¿no? Ojo, yo también digo aquí, con confiar en la suerte, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Hay empresarios que dicen, bueno, si consigo esto y esto saldrá bien, y si no lo consigues, ¿qué? ¿No? Ojo con esto, ¿no? Reconocer que existe, no creerse lo que me gustaría que pasara, porque a veces nos engañamos, quizás como mecanismo de defensa, porque la incertidumbre nos produce intranquilidad, agobio, como lo estamos viviendo, ¿no? A veces nos engañamos y pensamos lo que quiero que pase y creo que va a pasar. Hay que reconocer que la incertidumbre, que hay incertidumbre, ¿no? Y ojo con las estrategias que solo funcionan en entornos que son totalmente favorables, ¿no? No es así, ¿no? Realmente tenemos que no confiarnos de la suerte y peligro sobre el querernos todo. Bien, entonces yo les diría que hay dos tipos de incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre intrínseca, que es la que está en la situación, ¿sí? En la propia situación, y la incertidumbre generada, que es la que generamos nosotros por no ser claros, ¿no? Por no ser tan explícitos, ¿no? Una persona no sabe cómo vamos a reaccionar ante una cosa, o vamos a reaccionar así o así, cuando tenemos que ser muy claros, porque si no tenemos incertidumbre, si no metemos incertidumbre, el sistema va a funcionar. Por lo tanto, eso va a afectar. Bien, yo les diría que el otro es complejidad, ¿no? Mire, una situación es compleja si en ella intervienen múltiples causas que están interrelacionadas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si uno dice, bueno, si yo toco esto, si yo digo, si toco esta tecla o variable, va a hacer que suba esto de acá, ¿no? Es que si yo bajo el precio, voy a tener más alumnos. Oye, ponte a pensar si realmente va a pasar eso, porque si bajas el precio, a la final no te va a salir eso, ¿no? O sea, muchas variables están interrelacionadas, con la cual a la final no sé lo que va a pasar. Por ejemplo, el cubo de rugby, que lo tengo aquí en la foto, cuando ustedes lo han jugado, uno ya consigue una cara, el color, y voy por la otra, y en el momento en que muevo la otra, se movió todo, ¿no? Entonces, el cubo de rugby no tiene incertidumbre, ¿no? No tiene ninguna ambigüedad. Lo que sí tiene es que es complejo, ¿no? Esto es complejo, ¿no? Entonces, esta situación es compleja. Yo les podría decir que, volviendo al caso de FedEx, pues, esta empresa lidia en entornos complejos, se maneja con el tiempo, ¿sí? Cuando el tiempo es complejo, a veces no predice qué va a pasar, pues esta empresa mueve 4 millones de paquetes, 220 aviones, 48.000 vehículos, empleados para hacer los repartos. Es una empresa, la ventaja competitiva de esta empresa, ¿saben cuál es? Lo que le obsesiona a esta FedEx es que el cliente que le deje un paquete tenga la absoluta seguridad de que ese paquete le va a ser entregado en su sitio. Entonces, ese es el valor añadido de esta compañía, ¿no? Es un valor añadido de lo que le resulta, ¿no? Porque puede haber erupciones de volcán, se imaginan que ha pasado, misiles que han tenido, protestas, tifones,
aparece el nuevo iPhone y es una locura, hay que entregar por todos lados, repentinos picos, pues todo esto complica la operación y hay que estar preparados para... Hay empresas que son espectacularmente complejas y tienes que manejarte, ¿no? Esta gente tiene un centro operativo, un centro de gestión en Memphis, muy complejo, meteorólogos, gente que predice, etcétera. Pues es una empresa con expertos en todo. Y esto es un tema muy interesante. ¿Cómo yo puedo incorporar esto a la hora de determinar las necesidades, ¿no? Obviamente estamos hablando de que esta empresa tiene muchas complejidades, tanto en mercados, en regulaciones, y como el crecimiento sostenido, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo abordamos situaciones complejas? Mire, primero hay que tener expertos, ¿no? Para sabernos, si tocamos esta variable van a cambiar muchas. ¿Sí? ¿Cómo hacer? Ahora, por ejemplo, que la gente está complicada, ¿no? Entonces salen como locos a votar gente, ¿no? No piensan, no se sientan a analizar, no se sientan a ver, no tienen un equipo que los ayude, no tienen un directivo, no tienen un gobierno corporativo, no tienen nada. O sea, coge el emprendedor y como loco, esto es como que vas en un avión, se incendia una turbina y sale el piloto gritando como loco. Y tú que estás en el avión dices, caramba, ¿qué pasa, no? Este tipo está loco. Y uno lo que busca es un tipo que tenga cara de póker, ¿no? Que no sepa qué va a hacer. Una persona fría para poder actuar, que sepa pensar. Es como un médico que va a operar y se pone como loco y se pone nervioso. Pues el pánico nos ha hecho presa de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, hay que simplificar, ¿sabes? No pretendas controlar absolutamente todo, ¿no? Porque hay muchas variables. Entonces, hay que centrarse en las más importantes, en las aquellas que afectan más tu mercado. Y de nuevo aquí es necesario, pues, el expertise, ¿no? Un experto sabe cuáles son las variables críticas, ¿no? Entonces, y también importancia del expertise y reestructurar, ¿sí? Lo que antes un equipo directivo asumía al cabo de un tiempo por el crecimiento de la compañía, ¿no? Ahora requiere de una estructura distinta, ¿no? Por lo tanto, hay que entender qué es lo que está pasando. El otro es la complejidad, ¿no? Hay dos tipos de complejidad, ¿no? La complejidad intrínseca, que en el caso de FEDEX, y la complejidad generada, que es la que generamos por las cosas que hacemos nosotros complejamente, ¿no? Pues yo le diría, ojo con esta, que es la más complicada, porque se puede eliminar. Y hay que ponerse métodos para eliminarlas, porque si no, nos vamos a tener muchas razones, complicaciones que van a afectar. Ahora, ambiguo, ¿cómo manejo en una cosa que no sé qué va a pasar en estos momentos? Si abro el 4 de mayo. Bueno, ¿cuándo una situación es ambigua? Mire, ya hemos hablado de volatilidad, de incertidumbre y de complejidad. Miren, una situación es ambigua cuando es difícil reconocer relaciones de causa-efecto, ¿no? Cuando es difícil saber por qué pasa lo que pasa, ¿no? ¿Sí? Está pasando esto, ¿por qué está pasando? Cuando es difícil saberlo es que estamos en una situación ambigua. Entonces, aquí yo diría que, por ejemplo, aquí que ves, ¿no? Tú ves aquí un hombre tocando una trompeta, un saxo, otro ve una mujer, acá ven una persona, pueden ver una copa, otros pueden ver, pues, dos personas que se están viendo frente a frente. Pues son situaciones que dependen del cristal por lo que se estén mirando, ¿no? Entonces, las situaciones ambiguas no sabíamos qué iban a pasar, ¿no? No sabíamos si el terrorismo se iba a instalar, pero bueno, por el tiempo se va entendiendo que las cosas pasan, ¿no? Pero inicialmente es ambiguo. Y luego lo que pasó con el sector de la automoción con el tsunami de Japón, ¿no? Que hubo empresas que quebraron, que se vieron afectadas, el futuro de la empresa, por ejemplo, del papel, ¿no? Todavía uno dice, bueno, ya va a quebrar la empresa, los periódicos, y resulta que no, todavía no quiebran, tienen vida todavía, hay un nicho a la final, cuando la generación de chicos de menores de 35 llegue a la que ocupe los puestos, pues a la final, pero por lo pronto va bien, ¿no? Va adelante, no venden como antes, pero venden, ¿no? Bueno, y yo diría efectos colaterales, ¿no? Sí, hay una cosa a veces que yo quiero conseguir tal cosa, no quiero conseguir B, y sé que si muevo esta tecla, muevo A, consigo B, y con lo cual lo que hago es, muevo A y consigo B, y estoy feliz. Pero ojo, que además de conseguir B, vienes con C, vienes con D, vienes con E y otras cosas, ¿no? Hay gente que dice, no, voy a votar a todo el mundo. Oye, se te va a meter un problema laboral grave. No has tomado las cosas. Y además, pues hay que pelearla con la gente, ¿no? O sea, hay que ver cómo logramos salir. Entonces, ahora, ¿cómo abordar las situaciones ambiguas? Primero, yo les diría, ojo, que las recetas que les estoy recomendando para la incertidumbre, complejidad, volatilidad son sencillas, ¿no? Son sencillas. Cuando tengamos una situación que tiene dos o tres de estas características, hay que combinar recetas, ¿no? Después también volatilidad e incertidumbre no son cosas tan totalmente distintas, ¿no? Se solapan un poquitito y normalmente si hay volatilidad hay incertidumbre. Puede haber incertidumbre sin volatilidad. Lo que hay que hacer es analizar, señores, para ver cada situación
y aplicar remedios sencillos. Ante una situación turbulenta, a ver si puedo aplicar este remedio, ¿no? Y otra cosa es experimentos de bajo coste, ¿no? Como decían los chinos, ¿no? Tantear las piedras antes de cruzar el río. Si tienes un río que tienes que cruzar, pones un pie y cuando la piedra está fija, pasas y el siguiente paso, luego el otro, ¿no? Es lo que decíamos de experimentos de bajo coste, ¿no? Hacer un pilotaje. Si algo sale mal, pones en riesgo tu compañía, ¿no? Entonces, cuando la situación es ambigua y no sabemos lo que nos va a pasar, pues yo les recomiendo intentar generar opciones, ¿no? Tener a mucha gente pensando, ¿sí? Pensando en modos de hacer las cosas. Miren, posiblemente algunas no funcionarán, pero otras sí, ¿no? Mira, las empresas que te dan el 20% de tu tiempo, como Google, un día a la semana para que lo hagan, para que den la gana, haciendo lo que sea, ¿no? Pero algo sacarán, ¿no? Por lo tanto, algo habrá. Aquí, porque, a ver, y ojo también, si usted quiere innovación, ¿no? Hay empresas y empresarios que escucho hablar de innovación, pero no perdonan, no permiten los errores. Entonces, ¿cómo vas a innovar? Porque innovar te vas a equivocar, ¿no? Usted, más bien, hay que asegurarse de que va a tener éxito antes de intentar nada nuevo. O sea, nadie va a querer experimentar cosas, ¿no? Porque si tengo que aprender, y para aprender no hay otro modo que experimentar. Cuando experimentas, te puedes equivocar. Por lo tanto, esto es muy interesante. Ahora, yo quiero hablar un poquito de la situación actual, ¿no? Sí, que como es tan presente, la estamos viviendo y estamos metidos en él, nos está comiendo en las 24 horas, que es muy duro, ¿no? Que es muy complicado, ¿no? Pues el coronavirus, ¿no? Que de la crisis sanitaria que desemboca muy posiblemente en una, por lo menos, en una desaceleración muy fuerte. En el país puede estar en un 10 o un 12%, no sabemos de qué profundidad en la economía. Es una crisis volátil. Doctor Roballo, ¿Sí? nos queda un minuto. Muy bien, no se preocupe. Y Gracias. esto pues es lo que ha hecho que nosotros tengamos que ver cómo rompemos las cosas para salir adelante y poder abrir acciones que nos permitan manejar y sortear un entorno como el que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Recuerde que habían unas preguntas que hemos enviado por correo electrónico y tal vez una de las que se podría responder es esta que decía cómo gestionar la planificación estratégica institucional con un alto nivel de incertidumbre, con este alto nivel de incertidumbre en el que nos encontramos. Bueno, la planificación estratégica ahora ha cambiado, ya no es lo mismo de antes. Ahora la planificación estratégica hay que hacerla a 3 meses y yo diría que es una planificación más bien de gestión de incertidumbre, ya no estratégica. Estrategia es de cómo consigo ir de un punto a otro. Pero esto es más, está muy afectado por la incertidumbre, por la volatilidad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ver si en el sector en el que me muevo es incierto, volátil, complejo y ambiguo. Lo primero. Segundo, establecer cuáles son los puntos, hitos claves. Y ahora voy a tener que estar muy de la mano con la tecnología, ¿no? O sea, ya en estos momentos no se concibe ninguna empresa que no sea tecnológica y que no haya una persona que no pueda gestionar una plataforma. Por lo tanto, si no tienes eso, estás fuera de juego, así como en el año 2001, 2002, tener una página web era muy importante en el 2006, ahora es fundamental que tú puedas tener una plataforma para interactuar con tus clientes, ¿no? Entonces, ya todo ha cambiado. En el tema de educación, por ejemplo, ya el tema educativo es otra cosa, ¿no? Yo les quisiera recomendar un libro estupendo que es de Peter Diamandis, ¿sí? Este libro es de Peter Diamandis, que es un libro que se llama, pues, el futuro está más pronto de lo que usted cree, ¿no? The future is faster than you think. Pues este es un libro que está hablando de cómo va el sector de la educación y de la salud, ¿no? Ahora, yo aquí tenía, por ejemplo, ahora las clases van a ser con estas cosas, ¿no? Estos son en realidad aumentadas, ¿no? Ya no voy a tener que tener ni la plataforma tecnológica ni nada como estoy teniendo ahora. Esto y mi profesor va a ser la inteligencia artificial, ¿no? La salud, pues yo voy a estar todo el día monitoreándome. Entonces, la planificación estratégica ahora es muy rápida, muy instantánea y va a ser en línea. O sea, vamos a tener que rediseñar y modificar esto cada 2, 3 meses.
porque el horizonte de tiempo ya no va a ser 3 años, sino 3 meses, ¿no? Todo va a ser muy rápido, todo ya en 3 meses que tenemos con esta pandemia, ya mismo hay una vacuna, es decir, todo se ha acelerado. Todo lo que pensábamos que iba a ser lento ahora es rápido, ¿no? Por lo tanto, eso es la respuesta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta por el chat? Alguien que se anime. Igual yo tengo las preguntas aquí anotadas. Bueno, yo voy a contestar algunas porque hay unas preguntas que no son de la charla, porque, claro, esto no es una charla de salud en donde le podemos decir cuáles son los riesgos laborales en el lugar de trabajo, ¿no? Eso creo que... Pues mira, el por qué busca, porque es volátil, porque estos son el programa que es en Estados Unidos, la Academia de Guerra Americana, pues lo aplicó en los años 90 para el sector de la guerra, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Aquí me preguntan cómo un club deportivo puede adaptarse a este entorno. Pues el club deportivo está en el entorno, porque no puedes reunir al público y no puedes hacer el juego sin esto, ¿no? Por lo tanto, vas a tener que depender de la tecnología y tendrás que negociar con las compañías que venden este tema, ¿no? Para poderlo pasar, ¿no? Ahora, otra pregunta que me han hecho aquí es cómo se analiza, busca desde la perspectiva de los diferentes sectores, alimentos, vivienda. Pues mira, los fármacos y alimentos son sectores que van a salir no tan golpeados, van a salir muy bien, pero el sector de la educación se está reinventando, hay instituciones que estaban preparadas, otras no. El sector de la vivienda está en la sopa, es decir, realmente es muy complejo, van a tener que hacer y darle un giro al negocio, y sobre todo para poder vivir, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicar el BUCA en la educación? Ya lo estamos viviendo, ¿no? Tenemos que lograr que nuestra gente, darle tiempo a nuestros profesores, no para que se preparen para dar unos cursos aburridos, ¿no? Yo aquí he hecho lo que he podido con 20 minutos, ¿no? Pero tenemos que ver de qué manera podemos mantener la atención de un alumno, ¿no? Porque ya, si yo quiero repetir la misma clase que yo doy cuando están físicamente y lo voy a dar en online, no se van a aburrir, por lo tanto no es tan fácil. Y eso requiere que el profesor tenga horas de horas estando en el computador, moneando, viendo, y a partir de 40 años ya les cuesta manejar un computador, ya no son más lentos. Entonces, el tema es que si no se preparan te van a cambiar, porque te van a coger un chico más joven que sea más versátil. Otra pregunta que me hacen aquí es, frente a este entorno, ¿cómo puede hacer el emprendedor ecuatoriano para mantenerse estable? ¿O cómo se puede emprender? Mira, el emprendedor ecuatoriano yo lo definiría que es como un corcho, ¿no? Este flota en cualquier lado. Realmente uno de los atributos que tiene la gente que emprende en Ecuador es que emprende en todo y es capaz de vender todo. Pero no tenemos condiciones favorables, ni costos de créditos, ni mucho apoyo. Yo me reía un poco por una ley que iban a pasar de emprendedores, y ahora estos no han emprendido ni en dibujo animado. O sea, ellos creen que ya por una ley ya emprendemos y viene por arte de magia el emprendimiento, que no tienen ni idea. Entonces, o quieren arreglar el país económicamente con leyes. Es que es ridículo, ridículo. Me dice que se hace en Ecuamédica. Ecuamédica. Ya, entonces ese es el examen rápido, porque hay un examen que... Doctor Chiriboga, ¿podría cerrar su micrófono, por favor? Listo, gracias. Bueno, entonces, eso sería la respuesta. ¿Alguna otra pregunta más? Yo creo que había una que tenía que ver con... déjenme ver que aquí tengo una. Que si de hecho yo creo que la respuesta es sí, que si nosotros aprovechar este momento del tema del COVID para poder incursionar en otros sectores. La pregunta está hacia ¿es posible un Ecuador tecnológico? Total, pero total. Ya estamos. Dice, el doctor Roballo está hablando, pero no aparece él ni aparece nada, ¿no? No, sí estoy. ¿No aparece mi cara? No, yo sí lo veo. Le estoy escuchando su voz, pero no le estoy escuchando su figura. No le estoy viendo su figura. No, sí me veo. Tengo la cámara encendida. Sí, Bolívar. Sí, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Déjame ponerte, a ver, más luz ahí. Pero yo estoy
Estoy aquí. Dice abajo, abajo dice, el doctor Roballo está hablando, pero no se ve la figura. Doctor, debe de ser su cámara, porque sí lo estamos viendo el doctor Roballo. Sí, sí me están viendo. Si me das tu número, te mando una foto para que veas todos los que estamos aquí. José Luis, qué gusto. José Luis, sí me ves, ¿no? Sí, está bien, me está viendo, yo lo estoy viendo. Bueno, entonces, la pregunta, ¿cuál era la pregunta? Que dentro de esta situación actual que tenemos de la pandemia del COVID, si es posible pensar que en el Ecuador puede aprovechar la situación y tal vez llegar a ser algo así como un Ecuador tecnológico o incorporarse en otros espacios que a lo mejor en este momento no hemos explotado porque no se dio la necesidad. Mira, el ecuatoriano es una persona con una capacidad de resiliencia brutal, ¿no? O sea, lo tiras y cae de pie. Y yo veo ahorita, por ejemplo, en el sector educativo, qué rapidez encontrar soluciones. Las empresas se están reinventando. Ya hay algunas compañías que tienen portales electrónicos, portales sistema, están brindando una serie de ofertas ya tecnológicas. O sea, realmente esto, dicen que de los dolores y de las penas salen grandes cosas. Yo creo que de esto vamos a salir, no ahorita bien, porque estamos lamentablemente con las políticas tontas que tenemos, con las leyes que se aprueban, que son una cada peor que otra, no nos ayudan, pero el ecuatoriano tiene una capacidad de poder. Yo he visto empresas que están gestionando y dando un giro a los temas tecnológicos brutalmente. Ventas de productos, plataformas tecnológicas, enseñanzas de todas las materias ya en plataforma. Esto que les estoy contando, las clases van a ser con este sistema, realidad virtual, inteligencia artificial. Yo creo que esto va a ser un giro para el país. Doloroso porque vamos a tener una profunda caída del Producto Interno Bruto brutalmente. Estamos ya en un 62% de endeudamiento y uno se cuestiona aquí qué pasos tiene que hacer el país. Lo que sí les digo que imponer más impuestos a los ecuatorianos es la peor estupidez que se puede hacer. Es quitarle el dinero, no vas a consumir, no vas a ir a la tienda, no vas a ir al restaurante, no vas a mover la economía, ese señor no va a ganar y lo que vas a causar es que se hundan más rápido, es ponerle la piedra en el cuello para que te hundas más. Entonces, yo aquí difiero un poco y voy mucho con los demócratas, tenemos que buscar, primero, no pedir dinero para pagar burocracia, hay que reducir el tamaño del Estado, está todavía muy obeso, muy gordo, eso hay que limar, 20 o 25% de eso, y yo ya dije unas políticas en una sesión económica de temas que tendríamos que hacer, ¿no? Tendríamos que hacer cosas drásticas, pero eso no lo hace un ministro de Economía, eso no lo hace una asamblea, con todo el respeto y lamento si alguien es asambleísta, que no tienen idea, pues. Entonces, conforma un equipo de economistas de alto nivel, gente pensante, no burócratas técnicos, sino gente que sea empresaria, y con académicos de pragmatismo diseña una propuesta económica. Y eso implementalo, no quieras tú implementarlo porque no sabes. Lamentablemente, no todos, pero muchos de nuestros asambleístas son gente que lo hemos escogido porque aparece en la televisión, pero no son gente que está preparada. Y cuando la cosa está que quema, en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, necesitamos un cirujano. No necesitamos un tipo que no sepa de eso, un tipo experto, un tipo especialista. Si no, las decisiones van a ser tontas, van a ser decisiones estúpidas, no las decisiones que la persona debe tomar para sacarnos de la crisis. Yo veo con mucha pena las cosas que se están haciendo y me horrorizo. También las critico, pero claro, eso es lo que tenemos, ¿no? Más preguntas, no sé, si no ya para cerrar. Tengo una última y creo que con esta deberíamos de cerrar porque dice, ¿cómo queda el escenario post-COVID para los negocios internacionales? A ver, los negocios internacionales, el precio del camarón en estos meses, en el mes pasado, creció un 3% con relación al año pasado. ¿Sí? Para mí, esto, y lo he visto yo en el Financial Times, al cual estoy suscrito, y a todas estas revistas internacionales, de que la previsión es que en estos ciertos sectores de exportación se van a reactivar, ¿sí? Porque la gente tiene que comer. ¿Sí? O sea, la gente tiene que comer. Y se está inyectando dinero, los países europeos están creando un bono, que no es mala idea para crearlo en América Latina, que es un bono de duración infinita, que fue creado para la guerra en algunos momentos,
un bono. Yo implementaría el plan Marshall, ¿no? Un plan Marshall para América Latina y sobre todo para el Ecuador, en donde eso va a permitir ayudar. Entonces, hay sectores que van a salir beneficiados y los otros sectores que van a tener que, se van a complicar y van a quebrar porque se van a asustar los dueños porque estamos muy endeudados algunos. Lamentablemente el mercado, ya el problema del país no venía de ahora, ya lo teníamos arrastrando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay sectores, no tengo aquí, esa conferencia la di hace 2 semanas, que van a salir muy ventajosamente bien, y otros sectores que están cambiando su forma de hacer. Ahora se están haciendo empresas tecnológicas, ¿sí? Empresas tecnológicas que están dando un horizonte. Entonces, ¿qué va a pasar con el país? Pues que su pérdida de todo esto va a ser de del 12% para mí, del 12%, 11, 12% del Producto Interno Bruto. Vamos a tener una restricción de liquidez brutal, muy poca liquidez, no va a haber muchos dólares, y todo esto se va a traducir en que vamos a tener que buscar la manera de que dar plazo para financiar operaciones a un bajo costo. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su interesantísima intervención. Realmente este tipo de temas como que se agotan, no se agotan nunca porque es constante el tema de la volatilidad, el tema de los entornos generalmente no son estáticos, justamente son bastante movibles, pero esta situación de la pandemia tal vez nos debe de llevar a reflexionar que debemos de tener siempre un plan de contingencia para situaciones que estén fuera de nuestro control. Al nombre de Fundación Ecuador, pues queremos darle nuestras gracias a usted por su brillante intervención y agradecer también a los participantes por habernos acompañado desde el inicio de esta conferencia. Muchas gracias a todos.